Me llamo Pamela, tengo 58 años, y lo que voy a contarte hoy es algo que me ha costado 4 años poder decir en voz alta sin quebrarme, porque finalmente entendí que necesito compartir esto, que hay personas que necesitan escuchar lo que me pasó, familias que están rotas como estuvo la mía, hermanos que no se hablan, secretos que están destruyendo vidas, y quizás, solo quizás, mi historia puede cambiar eso. Morí durante 40 minutos. 40 minutos completos sin signos vitales en una mesa de operaciones. 40 minutos en los que, según la ciencia, mi cerebro debió haber sufrido daño irreversible. 40 minutos en los que, según todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte, yo no debería haber regresado igual. Pero regresé, y no regresé sola. Regresé con un mensaje de mi esposo muerto, un mensaje para su hermano, un mensaje que cuando lo entregué hizo llorar a un hombre que no había llorado en 15 años, un mensaje que contenía secretos que yo no tenía forma de saber, secretos que solo 3 personas en el mundo conocían, mi esposo, su hermano y su padre fallecido. Sé que suena imposible, sé que hay personas que pensarán que estoy loca, que inventé todo esto, que es una historia elaborada. Pero cuando termines de escucharme, cuando te cuente los detalles que nadie más sabía, cuando te diga cómo un hombre muriendo de cáncer finalmente pudo cerrar sus ojos en paz después de 15 años de carga, entonces tal vez, solo tal vez, entenderás que lo que experimenté fue real, porque yo era la última persona en el mundo que hubiera creído en algo así. Yo era enfermera, yo era atea. Yo había visto suficiente sufrimiento en hospitales como para saber que si Dios existía, había abandonado este mundo hace mucho tiempo, pero estaba equivocada, tan equivocada. Y ahora, 4 años después de mi muerte temporal, después de haber cumplido la misión que me fue encomendada, después de haber visto a un hombre morir en paz gracias al mensaje que traje del otro lado, estoy aquí para contártelo todo. Pero antes de hablarte de esos 40 minutos, de lo que vi, de lo que escuché, de ese encuentro que cambió todo, necesitas saber quién era yo, quién era mi esposo, y por qué ese mensaje era tan importante que Dios mismo permitió que yo regresara para entregarlo. Mi nombre es Pamela, y fui casada con Mateo durante 28 años. 28 años de un matrimonio que fue hermoso en muchos aspectos, pero que estuvo marcado por una sombra que nunca se fue, una sombra llamada Andrés. Andrés era el hermano mayor de Mateo, 4 años mayor para ser exactos, y cuando yo conocí a Mateo hace 32 años, él me habló de su hermano con tanto amor, con tanta admiración, que pensé que cuando finalmente lo conociera, iba a encontrar a un santo. Mi hermano es mi mejor amigo, me decía Mateo. Es el hombre más noble que conozco. Cuando nuestro padre estuvo enfermo, Andrés dejó todo para cuidarlo. Cuando yo necesité dinero para estudiar, Andrés me lo dio sin pedirme nada a cambio. Es más que mi hermano, es mi héroe. Conocí a Andrés en nuestra boda. Era un hombre alto, serio, de pocas palabras, pero con una mirada amable. Me dio su bendición. Le dijo a Mateo: «Cuídala bien, hermano. Es una buena mujer». Y durante los primeros años de nuestro matrimonio, Andrés estuvo presente en nuestras vidas. Venía a cenar los domingos. Jugaba con mis hijos cuando nacieron. Era el tío favorito. Era parte de la familia. Pero todo cambió cuando el padre de Mateo murió. Y lo que pasó después destruyó a mi esposo de una forma que nunca pude reparar. El padre de Mateo y Andrés, don Emilio, era un hombre trabajador que había construido un pequeño negocio de carpintería. No era rico, pero tenía propiedades. Una casa donde vivía, un terreno en el campo que había heredado de sus padres y el taller de carpintería con todo el equipo. Cuando murió, dejó un testamento, y ese testamento rompió a mi familia. El testamento decía que la casa principal era para Andrés. El terreno del campo era para Andrés. El negocio de carpintería era para Andrés. Para Mateo, dejaba solo una pequeña cantidad en efectivo, equivalente a tal vez el 20% del valor total de la herencia.
Cuando el abogado leyó el testamento, Mateo se quedó blanco. Yo estaba a su lado y sentí cómo su cuerpo se tensaba. Andrés, sentado al otro lado de la sala, no dijo nada. Solo miraba al suelo. Después de la lectura, Mateo confrontó a Andrés. ¿Qué le dijiste a papá?, le preguntó. ¿Qué mentiras le metiste en la cabeza para que me dejara casi nada? Andrés lo miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de dolor profundo y resignación. Mateo, dijo suavemente, papá tomó sus decisiones, yo no le dije nada. Mentira, gritó Mateo. Durante años fuiste el favorito. Durante años te aseguraste de que él te viera como el hijo perfecto, mientras me hacía ver como el irresponsable. Y ahora te quedas con todo. Mateo, por favor. No, no me hables. No quiero saber nada de ti. Eres un traidor. Manipulaste a nuestro padre y te quedaste con lo que debió ser de los dos. Andrés cerró los ojos y cuando los abrió, había lágrimas. Si eso es lo que crees, dijo con voz quebrada, entonces no hay nada que pueda decir para convencerte de lo contrario. Quédate con esa versión si te hace sentir mejor. Y esas fueron las últimas palabras que Mateo y Andrés intercambiaron por 15 años. 15 años de silencio. 15 años de rencor. 15 años de una familia rota. Yo intenté mediar. Dios sabe que lo intenté. Llamaba a Andrés, le pedía que hablara con Mateo, que le explicara, que aclararan las cosas. Pero Andrés siempre decía lo mismo. Pamela, hay cosas que es mejor no saber. Algún día lo entenderás. Pero ahora, lo mejor es dejar las cosas así. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué aceptaba la acusación sin luchar? No tenía sentido. Y eso hacía que Mateo se enojara más. ¿Ves?, me decía. Ni siquiera se defiende porque sabe que es culpable. Sabe que manipuló a papá. Esos 15 años fueron duros para Mateo. Él amaba a su hermano. Y el odio es el otro lado del amor. Sufría. Tenía pesadillas. Se despertaba en medio de la noche diciéndome, Pamela, ¿crees que fui injusto con Andrés? Y yo, honestamente, no sabía qué responder, porque todo parecía indicar que Andrés sí había manipulado la situación. Pero algo en mí dudaba. Andrés nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivía solo en esa casa que heredó. Trabajaba en el taller de carpintería que su padre le dejó. Y según me contaban conocidos mutuos, nunca habló mal de Mateo. Nunca dijo una palabra en contra de él. Solo guardaba silencio. Mateo murió hace 4 años. Tenía 52 años. Trabajaba en construcción y hubo un accidente. Una viga mal asegurada cayó sobre él. Murió instantáneamente. No sufrió, me dijeron los doctores, pero yo sí. Yo sufrí como nunca había sufrido en mi vida. Y lo peor de todo es que Mateo murió con ese rencor en el corazón. Lo último que me dijo sobre Andrés, tal vez un mes antes del accidente, fue: si algo me pasa, Pamela, no llames a mi hermano. Él dejó de ser mi familia hace mucho tiempo. Cumplí su deseo. No llamé a Andrés para avisarle. No lo invité al funeral. Me enteré después, por otras personas, que Andrés se había presentado de todos modos, que había estado en la parte de atrás de la iglesia durante todo el servicio, que había llorado en silencio, y que cuando terminó, se fue sin hablar con nadie. Eso fue hace 4 años. Y durante esos 4 años, yo viví en un pozo de amargura y dolor. Perdí mi fe completamente. Yo había sido católica de niña, pero después de perder 2 embarazos en mi juventud, había empezado a dudar. Y después de ver morir a Mateo, después de quedarme viuda a los 54 años, después de todo, dejé de creer en Dios por completo. Era enfermera en un hospital. Trabajaba turnos dobles para no estar sola en casa, para no pensar, para no recordar. Vivía en piloto automático. Levantarme, trabajar, comer algo, dormir, repetir. No tenía amigos cercanos. Mis hijos ya eran adultos y vivían sus propias vidas. Estaba sola, completamente sola.
Y estaba enojada, enojada con Dios por quitarme a Mateo, enojada con Andrés por haber causado tanto dolor, enojada con la vida por ser tan injusta. Hace un año empecé a tener problemas con mi vesícula, dolores terribles después de comer, náuseas constantes. Fui al doctor y me diagnosticaron cálculos biliares. Necesitaba cirugía. Era un procedimiento rutinario, me dijeron. Entras por la mañana y sales por la tarde. Miles de personas se hacen esta cirugía cada año. No hay de qué preocuparse. No estaba preocupada. Honestamente, en ese punto de mi vida, no me importaba mucho si algo salía mal. No tenía miedo a morir. Tal vez hasta lo deseaba secretamente. Al menos así estaría con Mateo otra vez. El día de la cirugía llegué temprano. Me prepararon. Me pusieron la anestesia. Lo último que recuerdo es la voz de la anestesióloga diciéndome: cuenta hacia atrás, desde 10. Llegué hasta 7, y entonces nada. Lo siguiente que supe es que algo estaba mal. Muy mal. Podía escuchar voces gritando, alarmas sonando. Alguien decía: presión cayendo rápido, está sangrando internamente. Necesitamos más unidades de sangre. ¡Ahora! Intenté abrir mis ojos, pero no podía. Intenté mover mi mano, pero no respondía. Y entonces sentí que me estaba hundiendo, como si cayera en agua oscura. Cada vez más profundo, más y más. Y entonces todo se detuvo. No fue como despertar, fue como cambiar de canal. Un momento estaba hundiéndome en oscuridad, y al siguiente estaba de pie en un lugar completamente diferente. No había piso, pero estaba de pie. No había luz, pero podía ver. No había aire, pero estaba respirando. Era un espacio que desafiaba toda lógica. Todo lo que sabía sobre física, sobre biología, sobre la realidad, no aplicaba ahí. Y no estaba sola. A unos metros de mí había un hombre que conocía mejor que a nadie en el mundo, un hombre que había amado durante 28 años, un hombre que había muerto hace 4 años. Mateo. No sé cómo describirlo sin que suene como una película barata, pero él estaba ahí, tan real como lo fue en vida, más real incluso. Podía ver cada detalle de su rostro, sus ojos cafés, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda de cuando se cayó de un árbol de niño, la forma en que sus labios se curvaban cuando estaba preocupado. Estaba vestido con ropa simple y me miraba con una expresión que me rompió el corazón. Era una mezcla de alegría por verme y urgencia desesperada. Pamela, dijo. Y su voz era exactamente como la recordaba. Exactamente. No pude hablar. Solo me quedé ahí, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, o lo que fuera que era mi rostro en ese lugar. Amor, dijo acercándose pero sin tocarme, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Escúchame. No tenemos mucho tiempo. Mateo, logré decir. ¿Estás real? ¿Esto es real? Es más real que cualquier cosa que hayas experimentado, respondió. Pero no estás aquí para quedarte. Estás aquí porque te van a enviar de vuelta, y necesito que lleves un mensaje. ¿Un mensaje? Para Andrés, para mi hermano. El nombre de Andrés me cayó como agua fría. Incluso en ese lugar imposible, el rencor que Mateo había sentido por su hermano todavía resonaba. Mateo, no sé si... Escúchame, dijo con urgencia. Pamela, estuve equivocado. Todo este tiempo estuve completamente equivocado sobre Andrés. Y él se está muriendo, Pamela. Tiene cáncer. Cáncer de páncreas en etapa terminal. Le quedan meses, tal vez semanas. Y va a morir cargando con 15 años de mi odio injusto. Va a morir creyendo que lo odié. Y no puedo dejar que eso pase. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Equivocado? ¿Qué quieres decir con equivocado? Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Andrés nunca me traicionó, nunca manipuló a papá, nunca hizo nada malo, al contrario. Él
Él me protegió de la peor verdad que pude haber escuchado, y lo odié por ello. Lo odié por ser el mejor hermano que alguien pudo tener. No entiendo. Déjame contarte la verdad que descubrí solo después de morir, la verdad que papá le contó a Andrés en su lecho de muerte. Y entonces Mateo me contó algo que hizo que mi mundo se derrumbara. Me contó que cuando su padre, don Emilio, estaba muriendo, llamó a Andrés a solas y le confesó un secreto que había guardado durante 52 años. Un secreto que explicaba todo. Un secreto que destrozaría a Mateo si alguna vez lo supiera. Don Emilio le confesó a Andrés que Mateo no era su hijo biológico, que su esposa, la madre de Andrés y Mateo, había tenido una aventura durante el primer año de su matrimonio, que había quedado embarazada de otro hombre, que don Emilio lo descubrió cuando Mateo tenía 6 meses, pero decidió perdonarla y criar a Mateo como su propio hijo, que nunca le dijo nada a nadie, que amó a Mateo como si fuera su sangre, que le dio su apellido, su cariño, su tiempo, pero que siempre supo la verdad, y que en su lecho de muerte esa verdad le pesaba, porque estaba a punto de dejarle su herencia a un hijo que no era su hijo, a un hijo que era producto del engaño de su esposa. Don Emilio le dijo a Andrés: «Hijo, tú eres mi única sangre verdadera, y por eso quiero dejarte la mayoría de lo que tengo, pero no quiero que Mateo sepa por qué. No quiero destruirlo, él es inocente en todo esto, así que vas a quedarte con la herencia y vas a dejar que él piense lo que quiera pensar. Pero nunca, nunca le digas la verdad. Prométemelo». Y Andrés lo prometió. Prometió cargar con el secreto. Prometió quedarse con la herencia y aceptar ser el villano a los ojos de su hermano menor. Prometió proteger a Mateo de una verdad que lo hubiera destruido. Cuando papá murió, continuó Mateo con voz quebrada, y el testamento se leyó, yo acusé a Andrés de haberlo manipulado, y él solo me miró con esos ojos llenos de dolor y no dijo nada, porque no podía decir nada, porque si decía la verdad, me habría destrozado. Durante 15 años, Andrés cargó con mi odio, con mis acusaciones, con mi desprecio, y nunca, nunca dijo una palabra en su defensa, porque me amaba más de lo que se amaba a sí mismo, porque prefirió que yo lo odiara a él antes que odiara la memoria de nuestro padre o de nuestra madre. Y yo morí odiándolo, morí pensando que era un traidor. Y cuando llegué aquí, cuando me encontré con papá, cuando me enteré de la verdad, Pamela, me rompí de una forma que no puedes imaginar. Las lágrimas caían sin parar por mi rostro. «Oh, Mateo». «Andrés se está muriendo», dijo Mateo con urgencia. «Y va a morir pensando que lo odio. Va a morir cargando con 15 años de culpa que nunca fue suya. Y no puedo dejarlo morir así». «¿Qué quieres que haga?» «Necesito que vayas a verlo. Necesito que le digas que sé la verdad, que sé lo que papá le pidió, que sé por qué se quedó con la herencia, que sé que me protegió y que le pido perdón, que le suplico que me perdone por haberlo odiado cuando debía haberlo honrado. Pero Mateo, ¿cómo voy a convencerlo de que este mensaje viene de ti? ¿Cómo va a creerme? Dile esto exactamente como te lo voy a decir. Son palabras que solo Andrés, papá y yo podemos saber. Palabras de cuando éramos niños, y entonces Mateo me dio el mensaje, palabra por palabra, detalles específicos, cosas que yo nunca había escuchado, cosas que no tenía forma de saber. Me dijo que le dijera mamá a Andrés: «¿Recuerdas la noche que papá nos encontró peleando en el patio porque tú habías roto mi carrito de juguete rojo? Tú tenías 14 años, yo tenía 10. Papá te iba a castigar, pero yo mentí y dije que yo lo había roto. Y tú me susurraste después: «Gracias, hermanito. Algún día yo voy a protegerte a ti también». Pues ese algún día llegó, y cumpliste tu promesa. Me protegiste de una verdad que me habría destruido. Cumpliste tu promesa mejor de lo que yo jamás cumplí la mía de valorarte. Perdóname, hermano. Perdóname por no haber confiado en ti
Y gracias. Gracias por ser el hermano que siempre fuiste. Dile eso, me dijo Mateo, esas palabras exactas, y cuando las escuche, sabrá que es real. Sabrá que realmente hablaste conmigo, porque nadie más en el mundo sabe de ese momento. Mateo, pero ¿cómo voy a encontrarlo? ¿Cómo voy a...? Vas a volver, Pamela. Te van a regresar, porque esta misión es importante, más importante de lo que puedes entender. No es solo por Andrés. Es para mostrarle al mundo que hay algo más allá de esta vida, que las familias pueden sanar incluso después de la muerte, que Dios es real y está activo en nuestras vidas. La luz comenzó a brillar, cada vez más intensa. Pamela, una cosa más, dijo Mateo apresuradamente mientras la luz nos separaba. Dile a Andrés que no tenga miedo, que cuando llegue su momento yo voy a estar esperándolo, y vamos a abrazarnos como los hermanos que siempre fuimos, y dile que lo amo, que siempre lo amé. Incluso cuando pensé que lo odiaba, en el fondo siempre lo amé. Y entonces todo se volvió blanco, tan blanco que dolía, y sentí como si alguien me jalara con una fuerza brutal, como si me arrancaran de ese lugar, y entonces dolor físico insoportable, voces gritando, máquinas pitando, alguien diciendo, volvió, Dios mío, volvió, tenemos pulso. Abrí mis ojos, luces brillantes del techo, rostros con mascarillas inclinados sobre mí, una doctora diciendo, señora, ¿me escucha? Acabamos de traerla de vuelta. Tuvo una complicación severa. Estuvo en paro cardíaco durante casi 40 minutos. Es un milagro que esté viva. Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Intenté mover mi mano. Una enfermera la tomó. Tranquila, me dijo. Ya pasó, está a salvo. Pero no estaba tranquila, porque tenía una misión, un mensaje que entregar. Y cada segundo que pasaba era un segundo menos que Andrés tenía de vida. Antes de continuar con lo que pasó después, con cómo busqué a Andrés, con lo que pasó cuando le entregué el mensaje, necesito hacer una pausa, necesito pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si estás sintiendo algo en tu corazón mientras la escuchas, quiero que sepas por qué estoy contándola públicamente. ¿Por qué estoy aquí, sentada en esta silla, con esta ropa humilde exponiéndome al juicio de miles de personas que quizás piensen que estoy loca? Lo hago porque Dios me dio una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad vino con una responsabilidad, compartir la verdad de que la muerte no es el final, de que hay vida después de esta vida, de que las personas que amamos y que murieron no desaparecieron, están en algún lugar. Y a veces, solo a veces, Dios permite que haya contacto, que haya mensajes, que haya sanación incluso después de la muerte física. Si esta historia está tocando tu corazón, te pido 3 cosas. Primero, déjame un comentario. Cuéntame si tú también has perdido a alguien y quedaste con cosas sin resolver. Cuéntame si tienes un hermano o hermana con quien no hablas. Cuéntame desde qué país me escuchas. Tu comentario me dice que esto importa, que mi experiencia no fue en vano. Segundo, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este es un espacio donde personas como yo compartimos experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Y cada suscripción ayuda a que estos testimonios lleguen a más personas. A la persona que necesita saber que su ser querido fallecido está bien. A la familia que necesita reconciliarse antes de que sea tarde. A la mujer que, como yo, perdió su fe y necesita recuperarla. Y tercero, comparte esto. Especialmente si conoces a alguien que tiene una relación rota con un hermano o familiar. Alguien que está cargando rencor. Alguien que tiene tiempo de arreglar las cosas pero no lo hace. Porque mi historia es prueba de que a veces no tenemos todo el tiempo del mundo. A veces la muerte llega cuando menos la esperamos. Y es mejor reconciliarse hoy que arrepentirse mañana.
Ahora déjame contarte lo que pasó después. Estuve en el hospital una semana recuperándome. Los doctores no entendían cómo había sobrevivido. Una complicación durante la cirugía había causado un sangrado masivo. Mi corazón se detuvo. Estuve técnicamente muerta durante 40 minutos mientras luchaban por salvarme. Y cuando finalmente lograron estabilizarme, esperaban que tuviera daño cerebral severo, pero todas las pruebas salieron normales. Clínicamente estaba bien, pero no estaba bien. Estaba desesperada, porque sabía que Andrés se estaba muriendo y yo tenía que encontrarlo. Tenía que entregarle el mensaje de Mateo antes de que fuera demasiado tarde. El problema era que no sabía dónde estaba Andrés. Hacía 4 años que no tenía contacto con él. No sabía si seguía viviendo en la misma casa. No tenía su número de teléfono. Y estaba en una cama de hospital, demasiado débil para levantarme. Le pedí a una enfermera que me trajera mi celular. Busqué en redes sociales. Nada. Andrés no tenía Facebook, ni Instagram, ni nada. Llamé a conocidos mutuos. Nadie había hablado con él en meses. Finalmente una prima lejana me dio un número de teléfono. No sé si todavía sea el suyo, me dijo, pero puedes intentar. Mis manos temblaban mientras marcaba. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Pensé que iba a ir a buzón de voz. Pero entonces una voz ronca, débil, contestó. ¿Hola? ¿Andrés? Pregunté con el corazón latiendo como loco. Hubo una pausa. ¿Pamela? Sí, soy yo. Otra pausa más larga. ¿Qué quieres? Su voz no sonaba enojada, solo cansada, infinitamente cansada. Necesito verte, es urgente. Pamela, no creo que... Por favor, supliqué. Por favor, Andrés, es sobre Mateo. Tengo algo que decirte, algo importante, por favor. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Está bien, dijo finalmente, pero no puedo salir de casa. Estoy enfermo. Lo sé, dije, y mi voz se quebró. Lo sé, Andrés. ¿Cómo? Por favor, solo dame tu dirección. Iré a verte en cuanto me den de alta. Me dio la dirección. Era la misma casa que había heredado de su padre, la casa que había causado tanta discordia. 3 días después, me dieron de alta del hospital. Todavía estaba débil, pero no podía esperar más. Tomé un taxi directo a la casa de Andrés. Cuando llegué, casi no reconocí el lugar. El jardín, que antes estaba bien cuidado, ahora estaba lleno de maleza. La pintura de la casa se estaba descascarando. Todo se veía abandonado. Como si nadie hubiera puesto atención en años. Toqué la puerta. Escuché pasos lentos arrastrándose. La puerta se abrió, y cuando vi a Andrés, tuve que contener un grito. El hombre frente a mí no se parecía en nada al Andrés que recordaba. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba del cuerpo. Su piel tenía un tono amarillento. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas. Se apoyaba en un bastón. Era claro que estaba muy, muy enfermo. Pamela, dijo con una sonrisa débil. Pasa. Entré a la casa. Olía a medicina y a soledad. Todo estaba limpio pero desolado. No había fotos en las paredes, no había adornos. Solo muebles básicos y necesarios. Siéntate, me dijo señalando el sofá, mientras él se sentaba en un sillón con un gemido de dolor. Me senté. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien que hablaste con su hermano muerto? Andrés, comencé. Sé que esto va a sonar imposible. Sé que vas a pensar que estoy loca, pero necesito que me escuches hasta el final. ¿Puedes hacer eso? Me miró con curiosidad. Está bien. Y entonces le conté todo. Le conté sobre mi cirugía, sobre mi muerte clínica, sobre el lugar donde desperté y sobre Mateo. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba, de curiosidad a incredulidad a esperanza. Una esperanza frágil, como si tuviera miedo de creer.
Mateo me dio un mensaje para ti, dije. Me dijo exactamente qué decirte. Palabras que solo tú y él conocen. ¿Qué palabras?, susurró Andrés. Respiré profundo. Mateo me dijo que te dijera: ¿recuerdas la noche que papá nos encontró peleando en el patio porque tú habías roto mi carrito de juguete rojo? Tú tenías 14 años, yo tenía 10. Papá te iba a castigar, pero yo mentí y dije que yo lo había roto. Y tú me susurraste después: gracias, hermanito. Algún día yo voy a protegerte a ti también. Andrés se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció aún más de lo que ya estaba. Nadie sabe de eso, susurró. Nadie en el mundo, solo Mateo y yo. Lo sé, dije con lágrimas corriendo por mi rostro. Por eso te lo estoy diciendo, para que sepas que realmente hablé con él. Sigue, dijo con voz temblorosa. Por favor, sigue. Mateo dijo: ese algún día llegó, y cumpliste tu promesa. Me protegiste de una verdad que me habría destruido. Cumpliste tu promesa mejor de lo que yo jamás cumplí la mía de valorarte. Andrés comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que caían sin control. Perdóname, hermano, continué. Perdóname por no haber confiado en ti. Y gracias. Gracias por ser el hermano que siempre fuiste. Andrés se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Y entonces salió un sonido que nunca olvidaré. Un llanto profundo, desgarrador, que venía desde lo más profundo de su alma. Un llanto que había estado contenido durante 15 años. Lloró durante varios minutos. Yo solo me quedé ahí, llorando con él, dándole espacio para liberar todo ese dolor acumulado. Finalmente, cuando pudo hablar, me miró con ojos rojos e hinchados. Él sabe la verdad. ¿Sabe por qué papá me dejó más? Sí, dije suavemente, lo sabe. Y no está enojado con tu papá, ni con su mamá. Entiende por qué pasó todo. Y sobre todo entiende por qué tú aceptaste cargar con su odio, para protegerlo. Yo lo amaba tanto, sollozó Andrés. Era mi hermanito. Y cuando papá me contó la verdad, cuando me pidió que me quedara con la herencia sin explicarle por qué, supe que Mateo me iba a odiar. Lo supe. Pero preferí eso a que él descubriera que nuestro padre no era su padre, que nuestra madre, que todo lo que creía sobre su familia era una mentira. Lo sé, dije tomando su mano. Y Mateo lo sabe ahora también. Y me pidió que te dijera algo más. ¿Qué? Que cuando llegue tu momento, él va a estar esperándote. Y van a abrazarse como los hermanos que siempre fueron. Y me dijo que te dijera que te ama, que siempre te amó. Incluso cuando pensó que te odiaba, en el fondo siempre te amó. Andrés se dobló sobre sí mismo, sollozando con una fuerza que sacudía todo su cuerpo debilitado. Caí de rodillas frente a él y lo abracé. Y nos quedamos así, dos personas rotas que habían recibido un regalo imposible, la oportunidad de cerrar heridas que pensábamos nunca sanarían. No tengo miedo de morir ahora, me dijo Andrés después de un largo rato. He estado aterrado, tan aterrado, porque pensé que iba a morir con Mateo odiándome. Pensé que cuando llegara al otro lado, tendría que enfrentarlo todavía enojado conmigo, pero ahora sé que me está esperando, que me perdonó. Y eso es más de lo que jamás soñé posible. Pasé las siguientes horas con Andrés. Hablamos de Mateo, de los buenos tiempos, de la infancia que compartieron, de cómo todo se complicó pero el amor nunca realmente se fue. Y cuando me fui esa tarde, pude ver algo en Andrés que no había visto cuando llegué. Paz. Durante los siguientes 2 meses, visité a Andrés regularmente. Su salud se deterioraba rápidamente. El cáncer era agresivo, pero él estaba en paz. Murió 3 meses después de nuestra conversación, y sus últimas palabras fueron: dile a Mateo que ya voy, que lo espere. Cuando murió, lloré. Pero no lloré con la desesperación con la que había llorado cuando murió Mateo.
Lloré con la certeza de que Andrés había encontrado paz, que su carga de 15 años finalmente había terminado y que en algún lugar de alguna forma 2 hermanos finalmente estaban juntos otra vez. Esa experiencia me cambió completamente. Yo era atea, completamente escéptica de cualquier cosa sobrenatural. Trabajaba en medicina, en un campo basado en evidencia y ciencia, y todo lo que había visto en hospitales me había convencido de que cuando morimos, simplemente dejamos de existir. Pero ahora sé diferente. Sé que hay algo más allá de esta vida. Sé que las personas que amamos no desaparecen cuando mueren. Sé que Dios es real. Sé que hay un plan más grande del que podemos ver. Sé que a veces, en su infinita misericordia, Dios permite que haya conexión entre este mundo y el siguiente. Dejé mi trabajo en el hospital 2 meses después de la muerte de Andrés. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado del otro lado, como si no hubiera visto a Mateo, como si no hubiera sido parte de un milagro. Ahora trabajo en un ministerio que ayuda a familias rotas a reconciliarse. Cuento mi historia. Hablo en iglesias, en grupos pequeños, en donde me inviten, no para glorificarme a mí misma, sino para dar testimonio de que Dios está activo en este mundo, que los milagros siguen ocurriendo, que nunca es tarde para sanar. Vivo modestamente, por eso visto así, con ropa humilde, porque las cosas materiales ya no me importan como antes. Vendí la casa que compartí con Mateo porque cada rincón me recordaba a él, y los recuerdos, aunque hermosos, eran dolorosos. Ahora vivo en un apartamento pequeño, tengo lo necesario, y soy más feliz que cuando tenía más, porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que has vivido, en las vidas que has tocado, en el amor que has compartido, en la paz que has encontrado. Han pasado 4 años desde que morí en esa mesa de operaciones. 4 años desde que vi a Mateo. 4 años desde que entregué ese mensaje a Andrés. Y no ha pasado un solo día en que no agradezca a Dios por haberme dado esa oportunidad. Porque no solo le di paz a Andrés, me dio paz a mí también. Me dio fe. Me dio propósito. Me dio la certeza de que cuando finalmente me toque morir de verdad, Mateo estará esperándome. Y esta vez no habrá separación. No habrá despedida temporal. Será para siempre. Pero antes de terminar necesito hablarte directamente a ti que me escuchas. Porque no creo en coincidencias. No creo que hayas llegado a este testimonio por accidente. Creo que Dios te trajo aquí por una razón. Si tienes un hermano o hermana con quien no hablas, con quien tienes resentimiento, con quien dejaste las cosas mal, llámalo hoy. No esperes. No digas mañana, o cuando tenga tiempo, o cuando se disculpe primero. Hazlo tú. Extiende la mano, porque Mateo murió pensando que su hermano lo había traicionado, y esa fue su mayor agonía. No en su lecho de muerte, sino después, en el más allá, sabiendo que Andrés cargaba con 15 años de odio injusto. No dejes que eso te pase a ti. No dejes que las personas que amas mueran con asuntos sin resolver, porque cuando llegue ese día, y llegará para todos, no habrá forma de devolver el tiempo. Si eres mujer como yo, si has perdido a tu esposo, si estás viviendo en dolor y amargura, si has perdido tu fe, quiero decirte que hay esperanza, que Dios no te ha abandonado, que tu esposo, donde sea que esté, quiere que vivas, que seas feliz, que encuentres paz y que sepas que volverán a verse. Y si eres escéptico, si piensas que todo esto es invención, que fue una alucinación, que mi cerebro sin oxígeno me jugó una broma, te pido que consideres esto. ¿Cómo supe de ese momento entre Mateo y Andrés de niños? ¿Cómo supe del carrito de juguete rojo? ¿Cómo supe de las palabras exactas que Andrés le susurró a Mateo? Eran 2 hermanos solos en un patio hace más de 40 años. Nadie más estaba ahí. No hay forma de que yo lo supiera, a menos que Mateo realmente me lo haya dicho, a menos que realmente estuve con él durante esos 40 minutos.
a menos que todo lo que te conté sea verdad. Ahora, una última cosa. 3 peticiones antes de despedirme. Primero, déjame un comentario. Cuéntame si esta historia te hizo pensar. Si tienes tu propia experiencia con seres queridos fallecidos. Si estás pasando por una situación familiar similar. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cada comentario me recuerda por qué hago esto, por qué comparto algo tan personal y doloroso, porque vale la pena si aunque sea una persona cambia algo en su vida después de escucharme. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Este es un espacio donde personas como yo comparten testimonios reales de experiencias sobrenaturales, de encuentros con Dios, de milagros que desafían la lógica. Y cada suscripción ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas que los necesitan. A la mujer que perdió la fe, al hombre que necesita reconciliarse con su hermano, a la familia que necesita saber que hay vida después de la muerte. Y tercero, comparte esto. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en donde sea. Especialmente si conoces a alguien con relaciones familiares rotas. Alguien que necesita saber que todavía hay tiempo de arreglar las cosas, que todavía hay tiempo de decir lo siento y te amo y te perdono, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Andrés murió 3 meses después de nuestra conversación. 3 meses. Si yo hubiera tardado más en encontrarlo, si hubiera esperado un poco más, habría sido tarde. No dejes que sea tarde para ti. No dejes que sea tarde para las personas que amas. Y si tú que me escuchas estás pasando por algo similar a lo que pasó a Andrés, si estás cargando con un secreto para proteger a alguien, si estás aceptando el odio de alguien porque la verdad sería peor, quiero que sepas que Dios ve tu sacrificio, que Él sabe lo que estás haciendo, y que llegará el día en que la verdad saldrá a la luz y serás vindicado. Tal vez no en esta vida, pero sí en la próxima. Mantén tu integridad, mantén tu amor, aunque duela, porque ese es el tipo de amor que Jesús mostró, amor que carga con culpa injusta para salvar a otros, amor que acepta ser malentendido para proteger a los que ama, amor que muere para que otros vivan. Yo soy Pamela, tengo 58 años, morí durante 40 minutos y mi esposo me dio un mensaje para su hermano. Cuando se lo entregué, lloró. Lloró de alivio, lloró de gozo, lloró de paz. Y 2 meses después, murió en paz sabiendo que su hermano menor lo perdonó y lo estaba esperando. Hoy sirvo a Dios compartiendo este testimonio. Vivo humildemente, pero vivo con propósito. Y cuando finalmente llegue mi momento de morir de verdad, sé exactamente a dónde voy. Y sé quién me estará esperando. ¿Y tú? ¿Sabes tú a dónde vas cuando mueras? ¿Tienes paz con tus seres queridos? ¿O hay conversaciones pendientes que necesitas tener? No esperes a morir para arreglar las cosas. No esperes a que sea tarde. Hazlo hoy, ahora, porque el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Que Dios te bendiga, que te dé el valor de hacer lo correcto, de extender la mano, de perdonar, de pedir perdón, de amar cuando es difícil, de creer cuando parece imposible, y que cuando llegue tu momento puedas irte en paz sabiendo que no dejaste nada sin resolver, que amaste bien, que perdonaste completamente y que viviste con fe. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de compartir el regalo más grande que me ha dado Dios, la certeza de que el amor nunca muere, que las familias pueden sanar y que Él está siempre, siempre trabajando para traernos de vuelta a Él y a los que amamos. Amén.